actual vicecomodoro Carlos Antonio Tomba era piloto de los Pucará y él recordaba en el comienzo que aquel desembarco inglés del 21 de mayo, ¿verdad? Así es. Allí tuvo una participación muy activa. Sí, yo quería rescatar, antes que el hecho puntual del día de desembarco, algo que para mí creo que es lo más importante, que es el valor humano que implica todas estas acciones. Porque el día 1 de mayo hoy, la base donde yo estaba en Ganso Verde, sufrió el ataque inglés y en ese ataque murieron 9 suboficiales y un piloto. Para mí fue, como para todos los que estábamos ahí, nuestro primer contacto real con lo que era la guerra. Claro. Por mucho que uno estudie, por mucho que la profesión de uno sea exactamente esa, el hecho de enfrentarse a la realidad y al efecto real de las bombas implica tomar conciencia de que, bueno, ha llegado el momento. Como decía recién uno de ustedes, eso implica que el hombre se enfrenta a circunstancias y a situaciones a las cuales nunca se ha visto enfrentado y puede reaccionar de muchas maneras. Cuando vi a esa gente herida y muerta, cuando vi a la gente que estaba viva y que estaba tratando de ayudar a esa gente herida, realmente vi en ellos una decisión y una voluntad de seguir adelante a pesar de lo que estaban viendo, porque eran compañeros, eran amigos, eran gente que había estado muchos años trabajando juntos, que de golpe estaban muertos. Y era tal vez esa situación violenta y de golpe a la cual se vieron enfrentados lo que motivó la fuerza, la voluntad de seguir adelante. Porque creo que si de algo estábamos convencidos, que estábamos peleando por nuestra patria. Eso era la fuerza, era el espíritu que nos llevaba a hacer cosas que realmente eran significativas, eran de vida o muerte. Límites. 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 Y cuando el hombre se enfrenta a esas circunstancias, su convencimiento, su fe de que está haciendo lo que debe hacer y su adiestramiento profesional lo hacen superar esas cosas, es porque realmente dentro del corazón de cada uno de ellos hay una decisión de seguir hasta el final. Por eso creo que independiente del material, independiente de la cosa mecánica que el hombre tiene en la mano, lo importante no es esa cosa mecánica. Lo importante es el convencimiento que tiene ese hombre de luchar hasta el fin, independiente de que lo que tenga sea lo mejor o lo peor. Y creo que esa gente, que eran civiles, que eran militares, que eran profesionales y no profesionales en el arte de la guerra, pusieron todo de sí para superar el primer contacto con la guerra que había costado 10 vidas. Porque además el enemigo se llamaba Inglaterra. Porque estábamos peleando por algo que era nuestro. Sí, señor. Porque estábamos convencidos de que había que llegar hasta el final, independiente de quién fuera. Dígame, en el desembarco inglés en San Carlos, ¿no? Los Pucará, ¿esta es la primera incursión de los Pucará, la primera actuación de los Pucará? Los Pucará empezaron a volar en Malvinas a partir del día 2 de abril. Porque ellos llegaron el día 4 de abril a la isla y empezaron a volar prácticamente ese día haciendo reconocimiento y tratando de detectar cualquier posible desembarco. Pero acción de guerra, digo, ¿es la primera? Esa es la primera. La primera. Es decir, el día, 2 días antes del 21 de abril, hubo algún intento de desembarco que fue rechazado, no en contacto directo con los ingleses, pero sí por el hecho de estar permanentemente sobrevolando las islas. ¿Recuerda las crónicas periodísticas de la época que los Pucará se filtraban entre la flota inglesa y producían allí una suerte de descalabro estratégico, ¿verdad? ¿Por qué no nos recuerda un poquito cómo fue aquello? Realmente creo que para tener más o menos clara la idea de lo que se vivía en la isla, tendríamos que ver, ¿no es cierto?, dónde operaba el avión. Porque como Puerto Argentino era un objetivo estratégico de los ingleses, tener ahí un grupo de aviones sin refugios implicaba perderlos ante cualquier bombardeo, como efectivamente se perdieron algunos. Hubo que buscar sobre la marcha pistas de alternativa. En la isla
no había pistas, así que estábamos operando de un potrero que tenía 400 metros de largo. De acuerdo a las tablas teóricas del avión, el avión no podía despegar, porque la distancia no le daba. Pero por eso yo quería recalcar el factor humano, El avión despegó. porque el avión despegó y operó. Y operábamos con huella de 12 centímetros de profundidad, porque la turba es como una esponja. Ustedes no sé si han tenido oportunidad de verla, que cuando se le pone peso se abre y la rueda se metía hasta que llegaba a la piedra. Es decir, son circunstancias que a veces vivirlas en estos momentos no es fácil imaginarse esas circunstancias, pero eran muy importantes en ese momento. Pero se escribió mucho de los Pucará, ¿no? Ustedes estaban allá en aquel momento. Se dijeron muchas cosas de los Pucará. ¿Cuánto habrá sido verdad y cuánto habrá sido fantasía? Yo creo que, es decir, primero es un avión nuestro, es un avión argentino. Después fue volado, personalmente creo, en el máximo de su capacidad, en circunstancias donde no tenía ninguna defensa, porque nuestros mecánicos trabajaban de noche con 15 grados bajo cero, sin ningún tipo de defensa, entre medio de los ataques ingleses. Es decir, que el avión volaba porque era un avión bueno y porque la gente estaba dispuesta a arriesgar la vida para que ese avión volara y poder cumplir alguna misión más. Pero no es un avión poderoso, es un avión para atacar Claro, ¿qué tropas. capacidad de fuego tiene? Es un avión que puede llevar 1.500 kilos de bombas. Es un avión que está hecho para operar en pistas cortas y para operar en terrenos no preparados. Pero ¿alguna vez algún Pucará, por ejemplo, atacó algún portaaviones? No. Usted conoce la historia famosa del portaaviones. Eso no fue así. Eso no fue así. No fue así. ¿Solamente objetivos de tropas los Pucará? Nosotros se nos asignó lo que era, es decir, el apoyo a la fuerza de superficie y a la tropa desembarcada de los ingleses. Inclusive, en el momento que a mí me derriban, habíamos atacado con el avión que iba conmigo como numeral, habíamos atacado una posición de los ingleses, se nos asigna una nueva misión de atacar, es decir, ir hasta el estrecho de San Carlos a ver la cantidad de buques que había. Cuando llegamos al estrecho, los barcos nos empiezan a tirar, y en eso el otro piloto que venía conmigo me grita: cuidado los Harrier. Hicimos una maniobra defensiva de la que estamos adiestrados para hacerla. Cuando terminamos de hacer la maniobra, yo siento que el avión vibra completamente. Miro hacia el costado y veo que en mi plano izquierdo había una perforación más o menos del tamaño de 40 centímetros. Así como si fuera una rosa abierta hacia afuera. El avión seguía volando, los comandos lo tenía, así que intenté escaparme pegándome al suelo lo máximo que podía, en el orden de los 5 metros, 10 metros del suelo. Cuando siento una nueva ráfaga, el avión me quedo sin comandos, y si no lo podía dominar el avión, se me prende fuego un motor, y ese fue el momento que decido eyectarme. ¿A qué altura iba? En el orden de 5 a 10 metros del suelo. ¿Y dónde? 5 o 10 metros del suelo. Del suelo. ¿Y dónde cae Tomba usted? Yo caigo en la isla, sobre tierra, porque si hubiera caído en el agua no estaría acá en este momento. No, claro. ¿Por el frío? Claro, porque no teníamos en ese momento traje de antiposición que nos hubieran protegido contra el frío del agua. Y Pero cae, y perdóname, Néstor, Sí. y cae obviamente del lado de las filas argentinas, Caigo en una zona donde estaba todavía indefinida la situación. un territorio neutro ahí. Digamos, esa era la zona entre el desembarco y las posiciones argentinas. Pero no es tomado prisionero. ¿No? Pero Empiezo a caminar Vicecomodoro, ahí. a 5 o 10 metros de altura usted iba volando. ¿Y cómo se eyecta y cómo cae? El sistema del asiento eyectable permite expulsarlo al asiento junto con el piloto entre Sí. 90 y 120 metros para arriba. Claro, porque tenga posibilidad de abrir el paracaídas. Tiene toda una secuencia automática que abre el paracaídas, separa al piloto del asiento. Cuando yo sentí el golpe en los hombros de que se había abierto el paracaídas, miré el suelo y estaba tocando con los pies. Y Además, estaba aproximadamente a 40, 50 metros del avión. la experiencia de eyectarse era la primera vez que usted la... Era la primera vez. Se aprende sobre la marcha. Y en el momento, Y en el momento. una decisión que se toma Una decisión que se casi automáticamente. Claro, yo creo que en estos momentos uno reacciona por adiestramiento. Claro. Por lo que ha aprendido durante toda su vida. Claro. Porque si bien es una situación totalmente anormal, porque nunca había estado en una circunstancia parecida,
pero uno sabe que bajo ciertas condiciones la única alternativa es la eyección. Yo no me quiero poner cargoso. ¿Le puedo pedir en un minuto que me cuente cuando empezó a caminar a dónde llegó? ¿Cómo no? ¿Me lo cuenta? Sí, ¿cómo no? En un minutito. Caí en el suelo, no me moví porque sentía los Harrier volando arriba de mi cabeza, hasta que dejé sentir el ruido y me levanté, no tenía absolutamente nada, gracias a Dios. Empecé a caminar, estuve caminando casi 6 horas y media, tratando de volver a la base de donde había salido. Se hizo de noche, alcancé a divisar una casa. Como no tenía traje especial para frío, me dirigí a la casa para no congelarme a la intemperie. Llegué a la casa, no había nadie y siento ruido en el helicóptero. Eran los helicópteros nuestros que me andaban buscando porque el otro avión que venía conmigo avisó de que me habían atacado a mí, que claro. yo no sabía si vivo o muerto, pero que había caído en esa zona. Te voy a hacer el corte. ¿Me dejas la última? Sí. Dígame, los aviadores ingleses, a un piloto como usted, en tierra, derribado y eyectado, ¿le tiraban? No. Por lo menos no a mí y no por lo que yo conozco. Creo en cuanto que se derriba el avión, yo creo que todavía mantenemos un poco lo que es la caballerosidad del aire, en que se mantiene de la vieja tradición de que al piloto que derribado, es decir, pierde su arma, sí, su elemento de combate, no se lo tira. Hacemos la pausa. Vicecomodoro Tomba, ese fue obviamente su momento más difícil. No, yo creo que mi momento más difícil fue el día de la rendición. Ah, claro, a un militar se lo entiende, efectivamente. Realmente el momento más triste de mi experiencia en la guerra fue el día que las Fuerzas Armadas se rindieron. Porque mucha gente dejó su vida luchando en pos de lo que estábamos todos tratando de lograr. Compañeros, amigos, camaradas, alumnos, sin dudar, dejaron su vida por lo que creían y por lo que hoy creo que es parte de nuestra patria. Sí, sí. Cuando lamentablemente nos rendimos, todo el sacrificio, todas esas vidas, quiero creer que no deben quedar en vano. Por eso es que ese momento fue una circunstancia, una experiencia personal. La rendición fue, creo, el momento más triste y del cual nunca me voy a olvidar. Los Pucará quedaron todos allá. Los Pucará quedaron todos en la isla. En ese lugar donde decolaban, en ese potrero y demás. Parte quedó ahí, inutilizado por los ataques ingleses, parte quedó en Puerto Argentino porque cuando Ganso Verde es tomada la base, se redesplegó algunos aviones a Puerto Argentino y las últimas misiones de los Pucará tardaban en el orden de los 5 o 7 minutos porque las tropas inglesas estaban prácticamente pegadas a Puerto Argentino.